Como el otro día estaba diciendo Rosemary, la Cábala tiene dos sistemas, uno que es más pragmático, más ceñido a lo que está escrito, y otro que es, digamos, más esotérico. En el aspecto de lo que es escrito, estudiamos las escrituras tal como están transmitidas. Primeramente hebreo, en un segundo caso arameo, y aunque otros no lo hagan en griego, yo intento hacerlo en griego, ¿bien? Considero que el Espíritu Santo no hace distinción entre las lenguas y nos transmite las cosas de todas maneras en cualquier idioma. Entonces, a través de esos idiomas hay muchos métodos y formas, que ya hemos hablado, de encontrar revelaciones. Aquí, por ejemplo, ven un panel, todos esos son letras hebreas, sino que están muy chiquititas. Y hay una cantidad de información ahí que parece que efectivamente deja de manifiesto que era imposible ni que Moisés ni que el resto de profetas lo hubiesen escrito como invención de ellos, o que hubiesen tenido un momento espiritual y se hubiesen inspirado en querer escribir cosas. No, alguien les tuvo que haber transmitido, y ese alguien no podía ser de este mundo, porque las cosas que les dijeron a ellos y que escribieron están llenas de códigos. Y Moisés y los profetas no tenían esa capacidad, pienso yo, en esa época, ni sin tecnología, de poder transmitir algo que tuviese semejante envergadura. Entonces hay algo más detrás de todo esto. Bien, entonces les he estado compartiendo algunas cosas sobre gematría, o sea, cómputos matemáticos, fórmulas numéricas, y cómo hay una relación de un número con un concepto. Hay otros dos sistemas, los quiero incluir los dos en estas diapositivas, en esta presentación. Uno de estos sistemas se llama notaricón, que va dentro de un fragmento escrito. Se coge una palabra, la primera letra, otra palabra, la primera letra, otra palabra, la primera letra. O una palabra, la última letra, una palabra, la última letra, una palabra, la última letra. Y con cada una de esas letras se conforma una nueva palabra. Sabemos que en hebreo una letra ya tiene mucho valor. Dos letras pueden conformar ya una palabra o una idea de palabra. Tres ya son una palabra. Ya cuatro, contextualmente, es toda una palabra. Entonces, entre más chiquita es un concepto, puede significar muchas más cosas, ¿sí? Y se puede cambiar a un valor numérico. Ese es, por ejemplo, notaricón. Cada X, al principio o al final de cada palabra, y después de ahí sacas una letra. Temurá es simplemente una palabra, pero esa palabra le cambias la letra, o le cambias la letra de posición. Numéricamente sería lo mismo. Un ejemplo, yo digo la K, la B, la L y la H. Entonces la sumo, me daría, por ejemplo, 137, ¿no? La K, sí, la K, la B, la L y la H me daría 137. Pero si yo permuto las letras, las cambio de posición, ¿cuánto me da numéricamente? Lo mismo, porque solamente lo cambio de posición, numéricamente. Yo puedo poner la H aquí y lo sumo, me sigue dando 135. Entonces, numéricamente no cambia. Lo único que tiene Temurá es que, por ejemplo, poner la H aquí, como la H al principio de una palabra es un artículo, sería la Cábala. ¿Bien? Es un ejemplo más sencillo, ¿bien? Entonces voy a mostrar algunos ejemplos. Pero el sistema de... Sí, se utiliza en muchísimos sistemas, se utiliza también en matemáticas, se utiliza en códigos. El sistema que dices tú se llamaba... ¿Cómo se llamaba este sistema? Enigma. El sistema Enigma. El sistema Enigma es una máquina que tenían los alemanes para codificar mensajes. Un ejemplo de notaricón en nuestro idioma sería cuando cogemos las siglas para referirnos a algo. Por ejemplo, NASA, National Aerospace Agency o algo así, Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, algo así, no sé, nacional, ¿no? No sé muy bien exactamente qué representan las siglas. Pero a través de 4 siglas, nosotros ya sabemos qué es la NASA. Y es para abreviar Agencia Nacional de Agencia Aeroespacial Nacional, o lo que sea como se llame. Entonces, para evitar decir todo eso tan largo, cogemos la primera letra, las iniciales, y conformamos la palabra NASA, igual que FBI. Dice el FBI, no dices Federal Bureau of Investigation, porque es como, lo puedes abreviar, es más fácil. Entonces, en el código bíblico existe algo similar. Tenemos una escritura larga, pero podemos tomar cada una de ellas y abreviarla, o a la inversa, una palabra corta, y decir, seguramente, de estas, un ejemplo, mucho más sencillo, coger, aquí tengo 3 letras, y decir, son solo 3 letras, a mí me dice Adam, es decir, hombre,
Pero si imaginásemos que eso también son iniciales, como puede ser el término CIA, FBI o lo que sea, sabemos que la F sería federal, ¿no? La B sería bureau o departamento y sería investigation. Pero ya tienes que saber que FBI significa eso, si no podría ser, la I podría ser international, ¿no? O la B podría ser burro, ¿no? No lo sabes. La cuestión es cómo tú sabes que FBI significa esas siglas. Entonces, solamente son 3 letras, pero que cada una de esas letras tiene contextualmente también otras palabras. Lo mismo ocurre con Adán. La A tendría también una derivación, aunque no la veamos a simple vista. La D también y la M también. Exacto. Entonces tenemos que el sistema de Cábala pragmática, literal, para su investigación profunda en lo que se respecta a las Sagradas Escrituras, incluso se utiliza, como estamos hablando, en sistemas matemáticos complejos, ¿sí? El sistema más elemental es el que hemos estado tratando, llamado gematría, que es darle el valor numérico a las letras. Da igual la posición que tengan, numéricamente te da lo mismo. Y hay diferentes sistemas numéricos, según el orden de las letras, de la primera hasta la última, o según el valor del 1 al 100, perdón, del 1 al 10, del 10 al 100 y del 100 al 400, o con el valor de las letras finales, que es más grande. Entonces podemos utilizar varios sistemas. No es complicado, lo haces con una tabla y la siguiente y coges estas letras, dice, bueno, según la tabla, esta es esta, ¿no? Como en este caso. Dice, bueno, entonces la A sería la LUN, la primera, la K sería la undécima, entonces sumo 1 y 11, 12. Es sencillo, con una tabla lo hace. Pero este sistema es más complicado, porque con este sistema necesitas realmente conocer el hebreo. Necesitas ceñirte de un diccionario antiguo o un diccionario nuevo. O sea, es más difícil hacer esto, mucho más complicado. Es más complicado, sí. Cogí Daniel 8:11, ¿no? Esta es la traducción que yo hice, esto no es de Reina Valera. Y hasta el jefe del ejército se engrandeció y de él fue quitado o tomado hacia arriba la continuidad y tiró el lugar del santuario por tierra, como traducen algunos. Entonces, aquí está el contexto en hebreo. No se lee muy bien porque después cuando uno ensancha la imagen se ve más pixelada, ¿eh? Pero bueno, esto sería en hebreo. Ahora, las primeras letras de cada una de las palabras, aquí como ven hay 3 letras de la primera palabra, aquí hay una palabra de 2 combinada con una de 4, aquí hay 5, aquí así sucesivamente, entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 palabras. La primera letra de cada palabra está redondeada por un círculo de color rojo, no sé si desde ahí lo ven, tiene un círculo de color rojo la primera letra de cada palabra, no sé si está muy lejos, ¿tú lo ves desde ahí, María? Vale, la primera letra está de color, en un círculo rojo. ¿Tú lo ves, Gabriel? Sí. La primera letra en tu círculo. ¿Virgilio? ¿Sí? Sí, perfecto. Ok. La última letra está dentro de un círculo de color verde. ¿Bien? Las letras últimas las he puesto dentro de un círculo verde y con un trazo de color verde. Y lo que significaría, que lo que quiero transmitir, está de color morado en la parte de abajo. Las primeras letras, dentro de un círculo rojo, tienen una raya roja encima, y lo que significa lo he puesto en la parte de arriba de color azul. Entonces, un ejemplo. Ya sabemos lo que dice este contexto arameo en español. Lo que está arriba está abajo en negro también. Exacto. Todo esto, literalmente, lo traduje así. De Daniel, del libro del arameo al español. Sucesivamente sigue. Exacto. Ahora, queriendo buscar un código más profundo, empecé a hacer esto. ¿Vale? Es un tanto complicado. Los colores son importantes también. Claro, si yo no uso colores, desde lejos no se entiende nada. Entonces, la primera letra, I, bien, la primera letra de esta palabra y de esta da el término Shah, cordero. Como ven, aquí no aparece, porque aquí está hablando de otra cosa, está diciendo Sar Atzabá, jefe del ejército. Pero yo no estoy tomando el contexto entero de las palabras, solo cojo la primera letra de aquí y la primera de aquí. Esta letra SH y esta H dan el término Shah, que significa cordero. Entonces puedo suponer que aquí hay un código oculto del término cordero. Nosotros sabemos que ese tipo de cordero, Shah, se relaciona con el tema de los sacrificios y de la expresión de los pecados. ¿Bien? Otro ejemplo, la H aquí, la V aquí y la H aquí se pronunciaría Jová, que quiere decir desastre, destrucción o ruina. También en el espectro del tiempo,
¿no? Del vocablo del verbo ser o estar, el tiempo presente es también Jehová. soy. Primera persona del presente sería Jehová, yo soy, ¿no? Entonces también serviría. De ahí que algunos en la época medieval tradujeron el nombre de IHVH, pero algunos dicen Jehová, otros dicen que Yahvé, interpretaban que era I de Dios y Jehová de destrucción. Y otros decían no puede ser el Dios de la destrucción, más bien sería yo soy, antes que yo soy Dios de destrucción, ¿vale? Pero ojo, que depende, claro, pero ojo que depende de la interpretación, tú puedes ver ahí que te diga Dios yo soy, o que te diga soy un Dios de destrucción, ¿vale? Ese es el tema delicado de saber entender lo que uno está leyendo. El tema de la zarza. El tema de la zarza cuando se presentó y le dice a Moisés, llámame yo soy. Claro, pues, claro, ese término que uno utiliza es abreviado, también te da estas letras. También Jehová se refiere al hecho de acontecer. ¿Bien? Tenemos también aquí que la H y la H es una expresión para decir hay. También la H y la V es otro tipo de expresión también para decir hay. Curioso. Después, la H, la V, la M y la M es una forma de decir someter sobre ellos o turbación sobre ellos. Así que podemos encontrar que donde uno lee esto, esa narrativa con respecto de ese ejército que es sometido y que es quitada la continuidad y el sitio del santuario es pisoteado, nos está dentro de códigos diciendo que esa es una situación de destrucción y de peligro, de ruina. Nos está diciendo hay, mira, un hay, dos hay, tres hay, y habla de sometimiento y turbación. ¿Te das cuenta? No nos está desarrollando todo como nos está desarrollando aquí la escritura, que nos cuenta debidamente con el artículo, con la parte inicial, con toda la estructura contextual del relato. No, nos está dejando pincelados como quien encuentra un puzzle por aquí, otro por aquí, y dice, vale, aquí me está diciendo ruina, aquí me está diciendo turbación o sometimiento. Oye, eso tiene que ver también con lo que está contando en general. Eso es uno de los temas importantes de cómo sirve Notaricón para encontrar códigos dentro. Dime. También lo tenía claro, porque Así es. ¿Quién? Exacto, así es. Quien pudiese encontrar esto diría, bueno, ¿y qué tiene que ver ahí el Cordero? Porque aquí no está hablando del Cordero. Pero nosotros que ya conocemos... Dime. ¿Qué significa ay? Es una forma de exclamación de cuando te lamentas, pero no te lamentas de decir, ay, que me duele, sino es más bien como, ay de lo que viene, ay de lo que va a ocurrir, ay de ustedes por causa de eso, ay. Sí. Entonces uno ve el Cordero ahí y dice, bueno, ¿qué tiene que ver el Cordero en eso? Si nosotros que ya conocemos la transmisión de los Evangelios y de Apocalipsis, sabemos que el Hijo de Dios es el Cordero, sabemos que Él abre los sellos y sabemos que Él va a regresar y que Él está también preparando el camino para quien va a venir después. Es decir, uno de estos dioses de parte del Altísimo le prepara el camino y le dice, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos puestos. Y después el Cordero, cuando ya toma el mando, también prepara el sitio para el que es superior a él y le dice, hasta que todo sea entregado al cabeza de los días. Entonces fíjense cómo va sucediendo eso. Y el Cordero está detrás de esos acontecimientos. Por eso dice, ay, porque el Cordero es el que está dirigiendo esa operación. Quien lo ve después dice que tiene que ver aquí un Cordero. Pero nosotros sabemos que el Cordero se refiere a Cristo. Pero se refiere a Cristo desde que Cristo es sacrificado, no antes de eso. Porque Jesús opera y da lugar al fin de los tiempos para tomar el reino y salvar a los escogidos, es a partir de su sacrificio. Entonces esto es después de Cristo, después de la época de Cristo, encajando en este patrón. Y a Daniel se le transmitió esto cuando, en el año 570 antes de Cristo, ¿puede ser? ¿Bien? Claro, eso es su creación como él considera. Claro, lo que sea. Y depende también de los juicios que él quiere llevar a cabo. Entonces, cogí la primera letra de cada una de las palabras y saqué términos relacionados. Pero también lo puedo hacer con las últimas letras de cada una de las palabras. En este caso, la palabra dar es generación. La generación de este entonces. No va a ser, esto no son episodios que estamos viviendo nosotros que van a durar 1000 años o 100 años. Son episodios puntuales dentro de 1 o 2 décadas, que es el final de los tiempos.
¿sí? Aunque nosotros sabemos que desde que Israel regresó a su tierra, empezó el conteo del fin de los tiempos. Desde el año 48 ya llevamos 65 o 67 años en el que empezó la cuenta regresiva, porque a partir de que los israelitas regresasen a su tierra, comenzarían los episodios del fin de los tiempos. Pero sabemos que esa es una generación, de la generación que nosotros estamos viviendo. Esto es importante que lo diga. Después también está la palabra dará, que es abreviativo del concepto de horror, ¿sí? Sobre vosotros. También habla del cordero aquí arriba, y aquí tenemos que habla de vuestras vestiduras, que se refiere a la integridad. Entonces, por un lado, hemos visto un episodio o conceptos relacionados con lo negativo, porque dice aquí, a ver, aquel individuo se engrandeció sobre el ejército y lo echó por tierra, y también cogió el lugar de su santuario y lo pisoteó. O sea, es algo negativo, está hablando del horror que va a ocurrir, la abominación desoladora, la destrucción, la turbación sobre ellos, ¿no? El horror, como vemos aquí. Pero también está hablando de la intervención del Cordero por la continuidad. También se dice en hebreo, sus escogidos, que dice que los elevó a sus escogidos, se los lleva. ¿Y dónde está la clave de quiénes son esos escogidos? Aquellos que tienen sus vestiduras puestas. ¿Qué es la vestidura? ¿Se acuerdan en la otra clase que hablaba de cómo hay un código en Apocalipsis que se refiere a las vestiduras blancas? Aquellos que dicen, Señor, ¿hasta cuándo no se nos va a hacer justicia? Y la siguiente vez que ya se habla de ellos, cuando les dan las vestiduras, ya están ellos delante del Señor y le dicen a Juan, ¿quiénes son esos? Y dice, no sé, tú lo sabes, esos son los que han salido de la gran tribulación. Bien, entonces eso es importante, la vestidura. La vestidura es nuestra integridad, cómo nosotros somos, cómo nos comportamos, cómo nos presentamos ante la sociedad. Sí, pero ese es un punto importante. Lo que uno lleva por dentro, nadie lo ve, salvo Dios. Pero lo que uno lleva por fuera es lo que representa para las demás personas. Sí, la buena acción, la buena... Esas son nuestras vestiduras. A la vez que esas vestiduras también resaltan la calidad de individuos que somos, el tipo de personas que somos. A través de la ropa nosotros tratamos de transmitir algo. Claro, a través de la ropa nosotros tratamos de presentar algo. Pero no vamos, por ejemplo, a una reunión importante con pantalones cortos, cholas y mal peinados. Porque ¿qué es lo que queremos transmitir? Que no me cuido, que no me quiero, que no tengo dinero para comprarme ropa, que nadie me asesora para vestirme. ¿Qué es lo que quiero transmitir? En cambio me visto bien, me lavo la cara, me afeito, me arreglo el pelo, me pongo unos buenos zapatos, porque lo que quiero transmitir es elegancia, presentación, respeto hacia las demás personas, porque voy a un sitio de reunión, amor propio. Entonces la vestidura trata de transmitir lo que es la persona adentro. Entonces, ojo que aquí habla de vuestras vestiduras y también de la continuidad, o los que son el sacrificio continuo. Hay Juanes que le hablan de un dato muy importante. Entonces, aquellos que son... Todavía hoy en día, perdón, Sí. que ponen un edificio como este, y ponen una cruz, e incluso le ponen las flores. Es como si estuviéramos orando, venerando a un Dios falso, porque es un madero, ¿no? Eso no se adora. Hombre, si van a adorar un pedazo de madera, evidentemente eso no tiene sentido. Pero si es un símbolo representativo, sí, porque nos recuerda cosas. Los símbolos son importantes para recordarnos quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo, por qué seguimos al Señor. Entonces la cruz nos hace recordar el madero, pero no servirle a un madero, es decir, arrodillarse delante de una estatua, Estamos allí, o orarle a un pedazo de madera, evidentemente está fuera de contexto. Por eso no hace falta madera, porque ya vamos a... Es representativo, los símbolos solo son representativos. No, a partir, es decir, todos que de Cristo hasta el día de hoy son mártires, pero el concepto mártir, martirio en griego, nosotros se traduce a nuestro idioma como testigo. O sea, mártir y testigo son conceptos que están directamente ligados y significan lo mismo de la lengua griega. Quiere decir que aquellos que dan testimonio de las cosas es porque han testificado en su propia vida lo que han vivido. Son mártires de la causa porque ellos viven la causa en la que ellos creen y llegan hasta el final por eso. Sí, pero Cristo dejó que quedó clavado en la cruz y le rezó a Satanás. No, al rendirle culto, Dios es invisible. Las oraciones tienen que ser en introspección. Está dentro de uno. Claro. Para que no se fijasen en el templo material. Claro, claro. Entonces, importante, la generación de la que estamos hablando, esta generación que verá mucho horror sobre vosotros, he aquí. Y se está refiriendo en la siguiente parte sobre aquellos que están guardando sus vestiduras.
que se basa en su honestidad, vuestra honestidad, es decir, vuestras vestiduras. ¿Sí? ¿Por qué la honestidad? Porque es lo que nosotros somos, nuestra integridad, lo que también transmitimos a las demás personas, nuestra honradez, la rectitud, la justicia con la que actuamos. Bien, por eso usa también aquí el término bien, honesto, ¿sí? Y será un tiempo de opresión, donde estos mismos que guardan sus vestiduras también son oprimidos. ¿Sí? Muy importantes todos estos conceptos centrales. Ahora, ¿cómo uno quiere encajar las piezas? Evidentemente es interpretación. Más vale que quien interprete tenga conocimiento de causa, bagaje intelectual amplio, ¿sí? Entendimiento, porque si no cada uno saca aquí cualquier deducción de eso, o dice, bueno, esas palabras no tienen ninguna unión unas con las otras, es un invento. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿sí? Daniel 9:27, sabemos ya básicamente lo que dice, dejé la versión Reina Valera del 95. Por otra semana más confirmar el pacto con muchos, a la mitad de la semana la cesa del sacrificio y la ofrenda, que es también de lo que estamos hablando en el versículo anterior, aunque era el capítulo 8. Y después con la muchedumbre, aquí dice muchedumbre, pero realmente dice, en el ala vendrá la abominación del desolador hasta que venga la consumación y se determine sobre él lo que ha de ser derramado. Bien, entonces lo puse en dos líneas, porque en un solo fragmento horizontal no cabe todo, en dos. Bien, porque es largo. En azul están las letras que circunde de color rojo y después con una línea roja para que se sepa en qué posición está. ¿Sí? Y en verde están las letras finales de cada palabra, que después dejé en color morado. Sí, entonces empieza por aquí y aquí continúa, todo lo que está arriba en español. Bien, en azul encontramos la palabra Bel, es una palabra babilonia que en hebreo se dice a la inversa, lev, bel, lev, porque no había importancia, o sea, se utilizaba un sistema anagramático en el que tú puedes leer ab o puedes leer ba. No tiene importancia si leía las palabras de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, eso tiene que ver también con el temurá. Y eso ya existía en la lengua sumeria, en el sistema pictográfico que tenían los pueblos de Mesopotamia. En los pueblos semíticos existía ese concepto. Se podía leer no solo de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Bien, entonces el concepto de corazón podía leerse como bel o como lev, ¿vale? Entonces corazón como fuente de emociones, ¿sí? También está aquí la palabra destrucción, que sería shavá. Hay varios sinónimos, o varios otros términos que también significan destrucción, no es el único. También promover, también está aquí razón de ser o el porqué, su nombre, o se llama como tú, un partido, está de parte de quién, y el hacer. Las palabras más clave, las intenciones de una persona. El término bel, por ejemplo, se utilizó en ciertas partes de la escritura para referirse al deseo de motivación, los intereses de alguien. ¿Ok? De destrucción, deseos de promover destrucción, porque así es, su nombre quiere referirse así. Podemos encontrar incluso que dice que el deseo, o sea, el nombre de una persona es su identidad, lo que le representa. El deseo de promover destrucción, porque eso es lo que le representa, es lo que él es, de quien sea que le esté hablando, ¿vale? Y la acción que él hace de parte de quien está, ¿sí? Entonces tú estás de parte de los buenos, de parte de los malos. Lo que te identifica es el deseo de promover destrucción. Y está hablando de lo mismo, de la abominación desoladora. Y cuando habla aquí de desolador, la mayoría ha interpretado que se refiere a Satán. ¿Bien? Es muy importante este punto del color azul de la primera letra. Estamos hablando de notaricón. Notaricón también, como acabé de decir antes, nos deja que podamos encontrar códigos con la última letra de cada palabra e ir armándola. Entonces, en verde tenemos aquí un sir, es preparar, por ejemplo, el caballo. Le pones todas las cosas para poder montar al caballo, porque si no te revientas montando el caballo o te vas de boca. Entonces tienes que ponerle los frenos, tienes que poner el agarre, la silla, el sillín, ¿no? Un sir. Sí. Y el unsir es preparar. ¿Sí? El caballo puede ser bélico, un concepto bélico, puede ser un concepto de poderío, puede ser un concepto de realeza, que no todos se subían encima de un caballo, solamente algunos, el frente de batalla, después del primer grupo, o el rey se subía al caballo o el comandante. Un sir, temblar,
Vacilar, es decir, no estás seguro de las determinaciones que vas a tomar. Suficiente, basta. Tiempo, es el preparativo para el vehículo, ya sea artificial o natural. Después nos tiene la palabra tiempo, debajo, un sinónimo de debajo, para lo que vas a hacer, boca o entrada. Pero no es boca en cuanto al símbolo de expresión, sino cuando, por ejemplo, este concepto se refiere por lo regular a la boca de una cueva, la entrada de una cueva. Entonces no es entrada, tampoco es boca, es como la combinación de ambos, la boca de una cueva, la entrada de una cueva, ¿sí? Tributo, medida o tramo. Pero puede representar varias cosas. Aquí nos da una... Exacto, la boca de un pozo. Es este término, PEM. Tributo, medida o tramo. Después, todos vosotros, hacerse daño, avergonzado. Bien, ahora vamos a encontrar que está hablando de prepararse para algo que va a provocar temblar, vacilar. Muchas profecías hablan también de eso, un tiempo del que va a haber mucha angustia y los líderes no van a saber tomar las determinaciones correctas o específicas sobre el momento porque no saben exactamente cómo reaccionar ante el choque. ¿Por qué? Porque se supone que los líderes deberían llevar una estrategia militar, una estrategia de cómo solventar el tema de la crisis que va a haber, el desplome. Sin embargo, como eso se va a combinar con desastres medioambientales, caos y muchas cosas que se van a presentar, es decir, no sé qué determinación coger, entonces todo se vuelve un caos, tanto a nivel social como a nivel de los líderes que no saben qué tipo de decisiones tomar o cómo reaccionar, ¿vale? Importante por eso. Aquí dice, suficiente tiempo, debajo. ¿Quién está debajo? El leviatán que va a subir, o el behemoth, perdón, el leviatán está arriba, el behemoth que va a subir, la bestia que va a subir, bastante tiempo ha estado esperando para salir, ¿sí? Y entonces empezará a pedir tributo y a tener control sobre todos. Y dice, y todos vosotros se harán daño, muchos serán avergonzados. Bien, yo tengo que añadir los artículos que hay entre medio, pero evidentemente es mi interpretación. Cada uno podrá ver qué entiende de eso, pero vuelve a hablarnos de un momento de tribulación. ¿Sí? Hablando una vez más sobre la abominación desoladora. Bueno, Jesucristo también lo dijo que bajó a los infiernos. Sí. Y el mal que viene, dice, y la bestia subía del abismo. Bien, mira que sale de la boca del pozo. Bastante tiempo, suficiente tiempo ha estado debajo. Bien, y se prepara a hacer daño a muchos, pedir tributo. Y se ponga a prueba el mundo. Bien. El tercer ejemplo de Notaricón y el último por hoy. También de Daniel. Bien. Y desde el tiempo que se quite la continuidad y se dé la abominación desoladora, se apueste, tenga lugar, habrá 1290 días. Desde eso habrá 1290 días. Bien, cogí y volví a utilizar el sistema Notaricón. Primeras letras con un círculo rojo y su significado en azul. Últimas letras dentro de un círculo verde y su significado en violeta. Otra vez tenemos dos ahí. El número 6, que sabemos que tiene que ver con los últimos días, también el número 6. Pero también el aspecto positivo del número 6 es el lino fino, que es también la integridad de los justos. Es importante porque 6 es el número del hombre, el hombre correcto o el sistema del hombre, depende de cómo lo quiera entender uno. Porque está el sistema del hombre, que es el mundanal, y el hombre verdadero, que es el espiritual. ¿Bien? Obsequio, altivez, fíjese, conceptos contrarios, ¿sí? Antagónicos. Será su madre. La madre, el concepto de madre se refiere a la raíz de las cosas, la fuente de las cosas, lo que da vida o lo que sostiene. ¿Bien? Este es el concepto en color azul. Abajo, abreviación de toro, anochecer, dominio o dominación. Ley, abreviación de conocimiento. Velo, su sed. Sed, por ejemplo, es ansia de algo o estar padeciendo una situación en la que necesitas que te ayuden o que te consuelen. Su boca o su entrada, también el mismo término de antes. ¿Bien? También aquí encontramos relación con la abominación desoladora. Altivez, ¿de quién? De aquel que va a promover lo que está ocurriendo. Hay, el número 6, ¿sí? De aquí el tiempo que va a dominar, tiempo en el que empieza la oscuridad, que es cuando comienza a anochecer. Toro, la forma en la que se refieren al malo, o lo representa con el toro, el símbolo siempre del vacuno cornudo. Bien, la ley que él impondrá, bien, ley de dominación, que es la que va a imponer.
se llaman algunos juegos de orden mundial. Se refiere a muchas cosas, ¿no? Y eso también leyendo la ley. Y la ley es conocimiento. Ahora veo que es conocimiento. Este término de ley, Se puede usar de muchas maneras, ¿no? pero este término de ley, de dat, no tiene que ver con Torah. Hay varios términos para referirse a la ley, por ejemplo, la ley de Dios o los mandamientos de Dios. Pero ese es un vocablo diferente. Este vocablo es otro tipo de concepto de ley, otro concepto para entender la ley, pero no es la ley de Dios. Para la ley de Dios se les suele utilizar otros términos entre los cuales se encuentra el término Torah. ¿Vale? En este caso es dar, pero no dar de dar, sino dar. Bien, aquí por ejemplo, tzmem, que significa abominación desoladora, también se saca de estas letras su velo. Así es. Entonces fíjense, su velo es estar cegado. Bien, su sed es su necesidad de que le consuelen o de que le ayuden. Bien, y el inicio. Bien, el último ejemplo, ¿se entendió entonces lo que es notaricom? ¿Cómo funciona? Cogemos la primera de cada una de las palabras, la primera letra de cada una de las palabras y después sacamos un contexto. O la última y sacamos un contexto. ¿Listo? ¿Se entendió notaricom? De una manera, sea de otra. Bien, ahora voy a explicar ahora el concepto de temurá. Temurá es permutar las letras, cambiarlas de posición. ¿Ok? Entonces, aquí dejé la tabla numérica simplemente para rellenar espacio. Que nos acordemos, aquí tenemos la A, que es la primera letra, la D, que es la cuarta letra, y la M, que aquí se ve cerrada, aquí se ve abierta, porque aquí está al final de una palabra. Entonces aquí está como 13ª, y cerrada se vería aquí, como 24ª. Bien, el término en este caso es Adam, ¿ven? Adam. Bien, entonces, cojo el término Adam y quiero encontrar un sentido más, encontrar más cosas dentro del término Adam. ¿Qué podría encontrar? Voy a permutar las letras. Entonces, lo primero que hago con Adam es que cojo estas dos letras, primero encontrar cuál es el significado de cada letra y cada dos letras. Son 3, no es demasiado complicado. En unos minutos se puede hacer. Entonces, es más complicado cuando la palabra es muy larga. La A y la D nos da el término vapor. Interesante, ¿no? A y D, vapor. El término D y M nos da dam, sangre. ¿Por qué vapor? ¿Cuál es el proceso que lleva el agua? Sí, Se sublima, después desciende, se precipita, cambia de forma, depende de la temperatura también. Claro. Depende de la temperatura, se solidifica, depende de la temperatura, fluye, o depende de la temperatura, se evapora, vapor, se mueve. Entonces los conceptos son importantes porque nosotros somos agua. Incluso en los primeros tiempos también salía un vapor de la tierra y cargaba todo. Sí. O sea que el vapor también juega su... Es un concepto importante. Simplemente hay que profundizar en el significado del concepto de vapor. Pero miren qué interesante, el hombre está constituido por agua mayormente, ¿no? Pero aquí lo está mencionando como vapor, ¿no? Habría que profundizar más en eso. Después el hecho de que hay sangre en el hombre, que es lo que hace que la carne tenga vida. Si le extraemos la sangre del cuerpo, el cuerpo no sirve para nada y no se mueve. Ni siquiera reacciona a los impulsos, necesita sangre para que se mueva. ¿Bien? Ahora listo, digo, ya sé que AD del término hombre, porque Adán significa hombre, me da vapor, y el término DM significa sangre. Bien, el dam. Ahora voy a cambiar las letras. Entonces la M, no se confundan, el hecho de que esta esté cerrada y esta esté abierta, no cambia de término, de letra. Simplemente es la forma en la que se utiliza, en la que se pone. Cuando es al final se cierra, y cuando está al principio o entre medio se abre. Me refiero aquí abajito, ¿ven? Que aquí está abierto, aquí está cerrado. Pero es la misma letra, la M. Solo hay 3 letras en toda esta tabla. Solo hay 3. La A, la D y la M. La forma gráfica de estas dos cambia por su posición, pero es M. Bien, Adam. Entonces cambio, aquí quiero hacer un cambio. Y lo que hago es que la M la llevo al principio, ¿lo ven? Y la A la llevo al medio. ¿Ok? Solo hay 3 letras, solamente estoy cambiando de posición. Entonces aquí tengo la A, la D y la M, pero ahora cambio de posición, pongo la M, la A y la D. Y con puntos además también. ¿Cómo? Como puntos, como floritas también en el centro, ¿no? Ah, sí, bueno, esa es la estética que le ponen al tipo de letra. Sí. Es solo la estética del tipo de letra. Pero tenemos aquí A, D, M y aquí tenemos M, A, D.
¿Qué significa mead o meod? Significa fuerza. Fíjense qué interesante, fuerza. El término, por ejemplo, Adán, en el griego antiguo se decía Adamá o Adamas, que quiere decir diamante. Y ellos lo interpretaban los griegos antiguos como aquel que es indestructible, cuya voluntad es indestructible. O sea, se referían al ser humano como aquel que tiene voluntad indestructible. Muy importante. Y aquí, meod es mucho o fuerza. Dime. Que Adán fue una persona muy importante. Sí, pero Adán significa hombre. El término Adán literalmente significa hombre. Todos nosotros somos Adamín, somos adámicos, somos Adán. Somos humanos, somos hombres. Y del significado de nuestra, ¿cómo se diría? Humanidad, no sé cómo llamarlo, el hecho de que seamos humanos, hombres, ¿sí? Nuestra naturaleza. Bien, está relacionada con la fuerza. ¿Sí? También coge esta misma palabra y digo, voy a dejar la M a la derecha, ¿sí? Pero la D y la M las voy a cambiar de posición. Pongo la M en el centro y la D al final. Y me da el término amad, donde encuentro que la M y la D significa vestido. Y el vestido está directamente relacionado con la integridad y con el cuerpo como envoltorio del alma. ¿Bien? Y AM significa madre. Exacto, las mismas letras pero cambiadas de posición, así es. Ese es el sistema Temurá. El sistema Temurá. El sistema Temurá es la misma y única letra, pero cambiadas las letras de posición. Entonces aquí tengo el término madre. Por eso dice el hombre, la llamaré a ella la dadora de vida, refiriéndose a Eva. Porque el hombre fue tomada. Fue tomada del hombre, de Adán. Y su nombre, madre, fue tomada de Adán. A y M, la primera y la última letra. Madre es un término en hebreo, o sea, el término en hebreo de madre es am o ima, ya más coloquial, pero am sale. Que quiere decir que salió del hombre, del término del hombre. ¿Bien? Y aquí lo ven. Adán, aquí puse la D entre corchetes. Y la primera y última letra es abreviativo de am, madre. ¿Por qué madre? Porque produce la vida. Es la procreadora, no es como muchos dicen la creadora, no, la procreadora. Y la mujer tiene el vaso de la vida, el vaso de la creación, de la procrear. Bien, entonces fíjense que ahí está la M y la A, tanto como primera y última letra, sí, como cambiándola. Ama, madre y vestido. La terminología de la palabra significaba diamante como algo. No, en el griego antiguo, Adán se decía Adama, que quería decir indestructible. Indestructible. Adama. En el griego moderno significa acero. Adama o Adama. Bien, otro término, utilizando temurá. Se fijaron que usando el término Adán, como son solo 3 letras, es fácil hacer la temurá. Cuando son más letras, se hace más difícil porque hay muchas más aplicaciones. Bien, en este caso utilicé el término Mijal, que nosotros transcribimos como Miguel. ¿Sabemos quién es Miguel? El archiestratega de las fuerzas militares de Dios, Miguel, el ángel. Bien, aquí lo puse en letras M-I-C-A-L, Mical o Mijail o Miguel. ¿Ok? Entonces dije, bueno, vamos a hacer temurá con el nombre de Miguel, a ver qué nos da. Primero, saber el solo término sin necesidad de transmutar, ¿qué significa? Tenemos mi, ¿quién? K, abreviativa de cómo o por qué, razón de ser. Y después el o al, puede ser roble, puede ser fuerte, puede ser Dios. Entonces puede ser una forma de decir, ¿quién es como Dios? ¿Quién es como el Altísimo? ¿Quién como Él? ¿Sí? O también podría decir, ¿quién es o el individuo que es como Dios? ¿Bien? Lo puedes ver como cada quien lo quiere interpretar, pero la cuestión es que está haciendo una comparativa. ¿Quién como Dios? ¿No? Es el nombre que tiene Mijai. Ahora, empezamos a cambiar las letras, a ver qué otras cosas podemos sacar. Y tenemos, por ejemplo, que dice, mírense, es las mismas letras, vuelvo y enfatizo. Solo hay 5 letras aquí, solamente que en todos estos cuadrados, violeta, las letras las he cambiado en diferentes posiciones. Por eso hay como unas 14, a ver, 3, 4, 12, 13, 14, más o menos unas 14, 15.
porque es la cantidad de cosas que puede encontrar cambiando las letras de posición. Bien, entonces en este caso tenemos la C y la E, que es todo, y A y M, que sería temible, aquel que es todo temible. Bien, y sabemos que Miguel infunde respeto y es el que lidera los ejércitos. Interesante, ¿no? Por este lado, mi, otra vez como aquí, sería quien, pero las otras letras las cambié de posición y dice que la, quien encierra. ¿Sí? Aquel que encierra, que coge la fuerza de la oscuridad y las encierra. Importante. Otro ejemplo que hago con el término de Mijail, aquí arriba, Melech-Hai. Lejá es tuyo y rey es Melech. Melech es rey, aquel que es tu rey. En otro caso le dice el príncipe de tu pueblo, se refieren a Miguel así de esa manera. ¿Bien? El líder de tu pueblo, Melech, tu rey. Interesante, ¿no? No es que él sea nuestro rey literalmente, sino que hay un código dentro de esto que le da a Miguel la categoría de gran líder, de un personaje principal. Dobletaje, ¿no? ¿De? Dobletaje, es decir, se refiere también a otras personalidades. Ah, sí, claro. Claro, sí. Aquí también, por ejemplo, podemos encontrar como, por ejemplo, aquí, como madre, eso también tiene un montón de códigos, pero esto sería intentar encontrar algo más rebuscado, más complicado, ¿vale? Los que no he puesto con términos en gris, los he dejado así, como este, que es otra valoración que se puede dar, pero a saber cómo puede uno exprimirle más. Y ahí que hay unos que encontré dos veces, de hecho. Por ejemplo, aquí, quien encierra así. Quien devora, y aquí también quien devora visto en dos combinaciones diferentes. O aquel que consume. Devorar no es solo comer, sino consumir algo, hacer que se encienda o que sea destruido. En todos los casos está diciendo que es un ser temible, que lidera un comando, que es poderoso, que infunde respeto, ¿sí? Y que está dedicado a la lucha, a la batalla. Otro ejemplo aquí. Meal, quien es sobre vosotros, quien es como tu Dios. Yo interpreté sencillamente de lo que estás lleno. ¿Sí? Aquello de lo que estás lleno, sea de la cualidad de Dios, sea del aspecto divino, aquello de lo que estás lleno. También aquí utensilio, una herramienta de parte de Dios podría ser. Aquí este es muy bonito y dice aquí melá o malé, que es lleno, completo o tiene la plenitud. Y aquí el término malá, ángel, mensajero. Y el término entero se lee así, malahei, aquel que es el ángel o aquel que es el mensajero. Fíjense que precisamente es un ángel. Miren qué interesante cómo con Temurá encontramos que todo lo que se está refiriendo a Miguel, al ángel Miguel, lo está identificando como aquel que es el más importante ángel, aquel que es un gran comandante, aquel que es temible y que es un gran luchador de las fuerzas del bien. Aquí, por ejemplo, la C es abreviación de cómo o por qué. ¿Sí? ¿O qué? Aquí en este caso, K como Elim, poderoso, en plural, fuerte, roble. Entonces sería una forma de decir aquel o quien es poderoso, que es fuerte como un roble. Miren qué interesante este. Sí, aquí otro ejemplo similar. Ail Ham. Ham sería como vuestro para vosotros. Ail puede ser carnero, venado, roble o fuerza también. Son animales, el carnero y el venado también representativos de la fuerza. Animales puros, animales de mucho significado espiritual. Y dice, vuestro fuerte, aquel que es vuestro fuerte, vuestro gran comandante fuerte. En este caso, le, para o hacia, y ciudad, ham, vuestra. En otras palabras, podría ser aquel que está designado para vuestra ciudad, aquel que protege vuestra ciudad o lidera vuestra ciudad. Otro ejemplo aquí, mi, quien, y al decide, alejá, sobre ti. Quien está sobre ti o aquel que decide sobre ti. Miren qué interesante, todo esto sacando Temurá del término Miguel. A ver si va a parecer que eso es casualidad. ¿No? Seguimos, otro término con Temurá. En este caso, no cogí una palabra y la cambié, sino que dejé la palabra tal como es, toda esta palabra es la misma. Las 10 cuadrículas que hay, toda la palabra es la misma. La que está en azul, ¿sí? Azul violetado. Lo que hice fue tomar palabras
cuyas letras están dentro. Es una forma también de temurá. Simplemente no hago todas las palabras, sino que digo qué palabra se asocia, cuyas letras, qué letras de una palabra están dentro de ese mismo concepto. Eso también temurá, ¿vale? En este caso escogí el término menorá, que significa lámpara o candelabro. La menorá por lo regular, la pueden ver, es el símbolo emblemático de Israel y del pueblo judío, no de la estrella de David. Es la menorá, que es un candelabro que tiene siete velas. ¿Sí? Ese es el símbolo de Israel. Porque se asocia con una especie de rama, de arbusto, que es el que vieron, el que Moisés vio, que parecía que se prendía fuego, pero realmente no se quemaba. Y por lo regular suele tener 7 ramas, por lo regular, suele tener 7. Entonces dijeron, ese va a ser el emblema de nuestra nación, y a partir de ahí se han asociado siempre con eso. Y como encuentran que hay un significado místico en el número 7 días de la creación, 6 de creación, 1 de descanso, 7, o sea, es tan importante y tan relevante, 7 astros principales en nuestro sistema solar, entonces lo tomaron como referencia. ¿Bien? Entonces significa menorá o candelabro. Bien. Le dije a Adai, ¿qué palabra puedo escoger? Me dijo, esa misma. Dije, bueno, pues venga, vamos a hacerlo con esta, menorá. Es la palabra que está aquí, cada una de estas cuadrículas es lo mismo. La primera de arriba, como ven, menorá, tiene la N aquí, la V aquí y la R aquí, del mismo término. Y Nur, claro, y aparte la puse en gris, por eso preferí que se acercaran un poco. Yo lo voy explicando. Fíjense qué interesante. ¿Qué es la menorá? Una lámpara o candelabro. Las 3 letras de dentro se denominan, en arameo, tiene significado de fuego. Mira qué interesante. En arameo, las 3 letras de dentro significan fuego. Ahora, las primeras 2 letras y la última se refieren a contar, designar o una porción, según la abreviación del término Harión. Bueno, hay algunos que a lo mejor no tienen un significado directo, pero hay otros que tienen un significado muy, muy interesante. Esto lo dice al revés. No, esto no es. Todo tiene un valor indescriptible, Sí. Todo Y este fuego no es de consumar, no es un fuego de destruir, no es un fuego de castigar. Es un fuego de conciencia, de iluminación espiritual, de entendimiento. En este caso de la menorá. De ahí la fiesta de solemnidad de Hanukkah, que una pequeña cantidad de aceite mantuvo el fuego. A veces hay otras designaciones, por ejemplo, cuando dices tú, va al fuego, que va muy rápido, ¿no? Mira aquí, el término que va con la letra M, con la H y cambiando aquí la R, ¿no? Mear o maer significa ir deprisa, rápido. O por ejemplo, comprar esposa, ¿no? Ya algunos términos, como dije, que no necesariamente parecieran estar relacionados o podrían interpretar qué significa, pero prefiero no extenderme demasiado con eso. A ver, ciérrate. Gracias. Pero fíjate, estamos hablando de que el fuego, a veces uno dice, ir al fuego rapidísimo, y mira, el término maer, que sale con las letras que hay aquí dentro, nos da ir deprisa o rápido. El fuego también se eleva, ¿no? Como los cohetes también, que es una estela de fuego. Uno puede interpretarlo como quiera, pero es curioso que el temurá nos permite encontrar muchos significados en la combinación o la transmutación de las letras de un término. Ajá. Otro caso, la M, la V, la R y la H. O sea, lo mismo de aquí abajo, aquí arriba, salvo quitando la N. Nos da moré o morá, que quiere decir arquero, lluvia, maestro, majestad, pánico. Aquí, por ejemplo, rebelde, hostil, amargura. Aquí, en este caso, dormir o adormecerse, sale un par de veces. Y aquí abajo, naar, correr, fluir, río o resplandecer, que también está relacionado con el fuego. Una cosa como la fluidez o la llama, como a veces dicen, vi unas lenguas de fuego que caían, ¿sí? Muy interesante. Después lamento, leopardo, tigre. Otro caso interesante, menorá. Cojo la letra N que está aquí, la H que está aquí, la V que está aquí y la R que está aquí, y me da el término arameo neur, que quiere decir luz en arameo. Otra vez luz, relacionado con el término, cambiando y permutando las letras. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, otras connotaciones como turbulencia, ruido, conmoción, riqueza, tumulto. Aquí otra vez adormecerse, alabar, prado, pastizal, tribulación, en medio, entre. Vale, este es bonito. Aquí por ejemplo, es reposo. Hay muchos que están relacionados con el descanso, con el reposo, con el dormir.
Como dice que muchos no mueren, sino que duermen, aquellos que han recibido la luz de Dios. Bien, aquí la letra primera y la segunda, la primera y la segunda de menorá, primera y segunda, es el término man, que nosotros conocemos como maná, el alimento que desciende del cielo. ¿Sí? Es muy bueno, muy bonito ese. Y también la segunda letra y la penúltima son el término ner, que significa lámpara. Otra vez relacionada con la vela, con el fuego, con la luz, con la iluminación. Bien, aquí rugir, ruido, ellos, ellas, algo fácil de pensar. Bueno, algo rápido porque lo pensaste rápido. Bien. Otro dato con el tema de la menorá. Fíjense, qué interesante. Relacionado siempre con el fuego, con la luz, la iluminación, la conciencia, la velocidad, la llama. Si tuviéramos a Gabriel, pues también saldría Bueno. Otro ejemplo de temurá, ejemplo de temurá, sacla o sekel, ¿no? Que sería necio o insensato. Cambiamos la posición de las letras e incluimos la i y significa que significa también necio o insensato. Cambiamos las letras, la ponemos aquí, la este para aquí y ponemos la a aquí, que es muy típica del idioma arameo, y nos da sikla, que significaría insensato o necio. Es un término que tanto en hebreo como en arameo cambia las letras de una posición a la otra de una forma particular. Significa necio, insensato o algún otro sinónimo. ¿Bien? Esto también es otra forma de ver el temurá, permutación de las letras. Y miren, significa realmente lo mismo, sea necio, sea insensato o sea tonto, la misma cosa. No, pero no tiene importancia, lo que importa es la palabra en sí misma. Miren lo interesante que es. Una palabra en hebreo se puede transmutar sus letras y nos da un valor similar al significado natural de la palabra. Era un hombre que se pensaba que era el más grande de los dioses. Ahora, sin necesidad de hacer temurá, antes mencioné a Adán, ¿no? Aquí puse a Adán, para que uno vea la profundidad que hay en las letras. Esto ya no es temurá, solamente quiero explicar cómo una palabra tiene un valor sin ni siquiera hacer falta cambiar las letras de posición, sin permutarlas, sin transmutarlas. Adam, la A, la D y la M. Solo cambiando la fonética me puede decir Odem, que significa rubí. ¿De qué color es el rubí por lo regular? Mayormente el rubí. El zafiro. Hay rubí azul, pero en su inmensa mayoría es rojo. ¿De qué color es la sangre? Rojo. Okay. No nos identifica a nosotros como seres que tenemos eso rojo dentro. Mira qué interesante. Y se escribe exactamente igual que Adán. Odem. También se escribe exactamente igual a Adán el término Adón, que significa rojo. Que es lo que hay dentro de nosotros de color rojo, y el rubí también es de color rojo. Adán, hombre, fíjense qué interesante. Los tres se escriben casi igual, solo los puntitos que pusieron las mazoretas. Pero realmente es lo mismo. Sea rubí, sea rojo, sea hombre, los tres son de color rojo. El ser humano simplemente tiene la membrana esta, el miembro que tenemos exterior, que evita que se vea lo que hay dentro de nosotros, o se desparrame, o tengamos una estética, ¿no? Porque imagínate que nos quiten la piel, que los feos que somos, damos miedo, parecen muertos vivientes, ¿no? Pero por dentro, ¿de qué color es? Los músculos, la mayoría de color rojo, la sangre de color rojo. Casi todo lo que tenemos dentro es rojo, es rosado, o es... Fíjense qué interesante. ¿Cómo? Que estamos cubiertos de piel, pero claro, todo rojo. Casi todo es rojo. Y en sus tonalidades, sea un poco más claro, sea un poco más oscuro, ¿no? Sí. Fíjense qué interesante. Y solo con la misma palabra, cambiando simplemente la pronunciación de la palabra. Odem, Adón o Adam. Y no he hecho temurá, no he cambiado las letras, simplemente es lo mismo con una pronunciación diferente. El ser humano se identifica porque su color es el rojo. Aunque el rojo es color de discordia, pero también el hombre tiene una lucha dentro de sí mismo, tiene su propia guerra, su propia identidad, por eso nos identifican con el rojo. Tenemos nuestra propia lucha dentro de nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestras pasiones. ¿Ok? Claro. Claro. Ahora, otro ejemplo de temurá puede ser el nombre del tetragramatón, Jehová, Yahvé, Yahebe, ¿sí? Que ponen I, H, V y H, como está aquí, Yahebe,
acompañar. Claro. Entonces, uno puede coger este y decir, vamos a utilizar la temurá con el nombre divino de Jehová. O Jehová, Yahvé, Yahebe, yo suelo decir Yahebe. Ya os lo dicen en griego. Sí, la H, la I, la H, la V y la H. Cojamos y hagamos también temurá. ¿Qué nos da con temurá? La I y la H nos da una abreviación que usa mucho David en los Salmos. Ya, una abreviación del nombre divino. Después nos da HVH, que les dije antes que es Jehová. Puede ser soy, tiempo presente, de primera persona, del ser, o puede ser en un sentido negativo, ira, destrucción. Entonces, de ahí algunos dijeron, entonces, Yahebe o Jehová o Yahvé significa Ya, el Dios, que es iracundo o es destructor. O a lo mejor está diciendo el que es en el tiempo presente. Y eso se asociaría con lo que mencionó Virgilio hace un rato. Dile que yo soy, te ha enviado. Aunque en hebreo dice, seré, te ha enviado. Yo soy quien soy. El que es. Claro. El que no hay otro. En el hebreo realmente dice, seré. Seré aquel que seré. Entonces, usando el término, usando las mismas 4 letras, de la forma que quiero utilizar el temurá, me va a dar prácticamente lo mismo. Y H también es una forma del ser, en primera persona, que sería ser. Tal cual. Ser, el verbo en hebreo es IH. Ser. La V es indicativo muchas veces de I, complementario, ¿no? I. Y la letra H es del hecho de existir. Entonces podría también leerse como ser y existir. Aquel que es y existe. Jehová, o Yahvé, o Yahebe. Ser y existir. Fíjense qué interesante cómo es. Otro caso. Sí, exacto. Otro caso del ser y estar. Uno encuentra que todo ser y estar está en el término Yahebe o Jehová. Está en cualquier forma de temurá que le quieras hacer. Un ejemplo. Cojo la H, la ven aquí. Cojo la I, la meto en el medio, la pongo aquí. Quito la V y me da Hi, que quiere decir hey, o Hie, que es soy en tiempo pasado. Ahora cojo y quito la I, Javá, como les mostré antes, es soy en tiempo presente. Ahora cojo y repito la I y quito la V, me dice Yehie, futuro. O sea que el nombre en 3 sistemas de temurá son los 3 tiempos. Soy, fui o fui, soy y seré. Eso es muy interesante de cómo uno puede encontrar en el nombre de Jehová el ser y el estar, ser y existir. Yo soy, yo fui, yo soy y yo seré. Es decir, lo que es todo, la totalidad, lo que está en todo. Mi actitud también de una forma. Ahora sí, la verdad. Sí, está bien. Sí, un ratito. Luego después lo podemos hablar fuera de... Bien, queda. Vale, queda una. Esta ya se las mostré en otra clase, pero la quiero usar porque estoy hablando de temurá y de notaricón. El término que ven aquí es Barashit, o puede ser Bereshit, es la primera palabra de toda la Biblia. La Génesis se llama Bereshit en hebreo, y es la forma en la que empieza el relato de la creación. Dice en el principio creó Dios, cuando dice en el principio, se traduce de este término, Barashit. Aquí lo puse Barashit, Génesis 1.1, traducen en el principio. ¿Ok? O puede ser en el comienzo. Bereshit es el nombre que recibe el Génesis, el libro de Génesis. Y la primera palabra de Génesis 1.1, o sea, la primera palabra de toda la Biblia, es Bereshit. Entonces, y lo traducen como en el principio o en el comienzo. ¿Bien? Ahora digo, bueno, vamos a poner la palabra Bereshit aquí. Y voy a utilizar, no voy a utilizar el sistema temurá, es decir, no lo voy a cambiar. No voy a utilizar el sistema notaricón, es decir, la primera letra. Simplemente voy a encontrar los mensajes que hay dentro de esa palabra en cada 2 letras, por ejemplo. Y encuentro que las 2 primeras me dice hijo en arameo, o el concepto de radiante o puro. Las 2 siguientes, ve, pero en cuanto a mirar, observa. Las 2 siguientes, fuego o cimiento. Las 2 siguientes, Shi, que es regalo u obsequio. Las 2 últimos, con o señal. Bien, cuando uno lee todo el contexto del Génesis, se da cuenta de que esto se refiere al cimiento en el cual empieza la creación. El mundo que es creado, los mundos que son creados, los sistemas, el sol, la luna, las estrellas, todo su ordenamiento, la vida que recibe.
ahí está un montón de códigos metidos. Pero utilicé otro sistema, dije, vale, voy a fragmentar la palabra en dos, 3 letras por aquí, 3 letras por aquí. Y entonces encuentro que la primera y la tercera combinadas me da el término bienes. Y en estas dos, la primera y la tercera combinadas me da el término Set. ¿Saben quién es Set? El primer hijo legítimo de Adán. Viene Set. ¿Y eso qué significa? Bien, en los textos de Nag Hammadi, en Egipto, se guardó una información que no consiguió destruir Teodosio, donde Jesús le revelaba a sus discípulos que las almas, como los que estamos aquí, muchos de nuestros hermanos, no somos de aquí, venimos de otro lugar, sea galaxia, sea universo, y nos incorporamos en estos cuerpos. Esa raza se llama la raza de Set. Entonces el mundo que existe, que vino a existir, fue para que la raza humana que procede de esa realidad ahí arriba, la raza de Set, viniese. Bien, Bará, las 3 primeras letras significa creó, crear en tiempo pasado. Las 3 seguidas, poner, puesto algo. Creó, lo puso, lo cimentó. Como ven aquí incluso aparece el término cimiento. Miren qué interesante todo lo que encuentra uno con esta palabra. Después cojo esta misma palabra y digo, elimino la primera letra, elimino la última letra. Me da el término Rashem, aquel que es el líder o aquel que es la cabeza. Vuelvo y cojo y digo, ahora voy a hacer otra fórmula. Voy a coger la primera letra de la palabra y la última, y me da el término hija. Aquí me daba hijo en arameo, aquí me da hija en hebreo. ¿Qué es el hijo? El vástago, sea masculino, sea femenino, principio y final de la creación. Beit es la primera letra de la creación, no Aleph. Aleph es la primera letra del universo y de Dios, pero de las cosas que empezaron a ser creadas físicamente es la letra Beit, porque significa casa. La tierra fue creada, es nuestra casa. Primero Dios crea lo espiritual, que es la Aleph, y después crea lo físico, que es la Beit. Lo primero de la creación y lo último, esta es la última letra de todas las letras del alefato. El principio de la creación, de las cosas creadas, y lo último, hija. Aquí dentro la palabra Rosh, cabeza. Y haciendo notaricón, cojo la A aquí, la I aquí, la SH aquí, y me da el término varón. Pero no varón en cuanto a la sexualidad, sino que dice, y porque Dios creó al hombre, y dice, y fue llamado varón, y su compañera fue llamada varona, Isha, hija. Fíjense qué interesante. Y todo solamente utilizando un par de cositas según la primera palabra de toda la Biblia. Por eso al hombre lo pone Dios como cabeza de familia. Por eso el varón es cabeza de familia. Pero el concepto de hombre, de varón, de hijo o hija, no son conceptos relativos a una sexualidad, a una descendencia, sino según lo espiritual. Por eso en una ocasión Pedro le dice al Señor, María está hablando con Jesús, y Pedro le dice al Señor, por favor dile que se calle porque las mujeres no son dignas de la vida. Súper machista y misógino. Y Jesús le dijo, no le digas nada, porque yo haré de ella un varón. Y dije, yo haré de ella un varón, eso no tiene sentido. Jesús les estaba enseñando a ellos que no existía el concepto de masculino o femenino, sino que todos son Ish en lo relativo a Dios, todos son Adam en lo relativo a Dios. Pero no el sentido de los genitales, ni el masculino, ni si tiene barba o si tiene senos. Eso no tiene sentido. Dice, es según el aspecto espiritual del hombre espiritual. Y cuando dice hombre espiritual, cuando dice de género humano, o la raza de los hombres, las mujeres no dicen, uff, me libré, menos mal que dijo hombres. No, se refiere en el contexto general. ¿No? Muchas veces dice la raza de los hombres, pero no dice los hombres, las mujeres no se sienten aludidas. ¿O sí? Entonces se refiere al contexto general. Pero en el contexto general, la humanidad se entiende como raza de los hombres, pero no se está refiriendo a los masculinos, sino en el contexto, incluye las mujeres también. Entonces, el hombre espiritual, al que se refería Jesús cuando dijo a Pedro, deja que yo haré de ella un hombre, un varón, un ish, se refería a que él la iba a hacer a ella perfecta también. Eso es lo que quería decirle a él. A pesar de que seguro que no quería estar discutiendo tanto más con Pedro porque siempre le está diciendo, deja de ser tan pesado con las mujeres.